Hola marineros, ¿cómo están? Hoy les traigo una historia realmente fascinante, poco conocida, que estoy seguro de que les va a interesar. Estoy refiriéndome al corsario alemán, SMS Seadler, o el Águila Marina, uno de los corsarios más exitosos y letales de la Primera Guerra Mundial, pese a ser un buque a vela. La historia de este buque comienza en los astilleros Robert Duncan y Company, de Port Glasgow, Escocia. Siendo votado el 9 de agosto de 1888 como un velero con casco de acero. Fue entregado con el nombre original de Pass of Balmaha, a quien sería su primer dueño, David R. Clark, que era socio de la compañía Gibson y Clark, siendo registrado con el número 95087. Después de 20 años siendo propiedad de la Gibson y Clark, esta lo vendió por 5.500 libras a la de River Plate Shipping Company de Montreal. Su historial de servicio continuó con normalidad hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, cuando el barco fue registrado en Boston, siendo propiedad de Harvey Steamship Company de Nueva York. El servicio de este barco continuó normalmente hasta que en uno de sus tantos viajes, en particular en el que zarpó de Nueva York, en junio de 1915, con destino al puerto ártico de Arkhanghelsk, ubicado en Rusia, llevando un cargamento de algodón. El Pass of Balmaha fue interceptado por la tripulación británica del crucero auxiliar Victorian. La tripulación de este crucero abordó el velero, en búsqueda de contrabando. El capitán británico del Victorian sospechó del buque estadounidense y le ordenó que navegara hasta las Islas Orkney para una mejor inspección. Para asegurar que se cumpliera la orden, se dejó a bordo a un oficial y a 6 infantes de marina. Una de las órdenes de los británicos fue que se quitaran los colores hasta entonces neutrales de los Estados Unidos y se cambiaran por la bandera británica, lo que fue hecho sin el consentimiento del capitán del Pass of Balmaha, ya que esto convertiría a la nave en beligerante, por lo que correrían un serio peligro. Posteriormente el barco sería avistado por el submarino alemán, SM-36. Para esto el capitán estadounidense había cambiado la bandera británica por la estadounidense y encerrado a los británicos en las bodegas. Pese a esto, el comandante alemán le ordenó que navegara hacia Cuxhaven para realizar una inspección detallada, dejando a un alemán a bordo, para asegurar que el barco cumpliera lo que se le había ordenado. Una vez que el barco llegó a Alemania, lo abordó un grupo de inspección, momento donde el capitán Scott liberó de las bodegas a la tripulación británica que había subido unas horas antes, quienes cayeron prisioneros de los alemanes. Finalmente, por la buena cooperación de los americanos, se dejó que la tripulación se traslade a un país neutral, pero tuvieron que dejar atrás al Pass of Balmaha, que ya era propiedad de la Armada alemana. Es aquí donde empieza su carrera como corsario alemán. Pero vamos a poner en contexto. En ese momento los británicos habían impuesto un bloqueo naval a Alemania, que a la larga comenzó a afectar a la población civil y al esfuerzo bélico alemán. Esto a su vez hacía que los corsarios alemanes tuvieran menos lugares para poder reabastecerse principalmente de carbón, lo que hacía que sus incursiones fueran breves, arriesgadas y muy peligrosas. Es entonces donde se empezó a pensar en usar como corsarios a los buques de vela, ya que tenían muchas ventajas entre ellas. No necesitaban carbón para moverse, ya que usaban la fuerza del viento, eran barcos que no levantaban ninguna sospecha, por lo que eran ideales para camuflar armas de diversos calibres. Una vez que se puso en marcha esta idea, se empezó la transformación del Pass of Balmaha, ahora rebautizado SMS Seadler, en buque corsario. SMS significaba el buque de su majestad. Se lo dotó de motores auxiliares, una serie de trampas ocultas que albergaban cañones de 105 milímetros bajo la cubierta principal a ambos lados del castillo de proa. También se dejó un espacio para albergar a los prisioneros de los barcos capturados. Se colocaron 2 ametralladoras pesadas, así como varios rifles para los grupos de abordaje. Estos últimos nunca llegaron a usarse, ya que los cañones principales hacían todo el trabajo intimidando al buque enemigo, para hacer que se detenga. Una vez que ya había sido totalmente evacuado, se procedía a hundirlo, a cañonazos. Una vez listo, el Seadler zarpó el 21 de diciembre de 1916, camuflado como carguero de madera noruego, y estaba comandado por el capitán Lieutenant Felix von Luckner.
Al llegar al punto donde estaban los buques británicos realizando el bloqueo, fue sometido a una revisión, de la cual salió sin problemas, ya que Lutner, y buena parte de su tripulación, 6 oficiales y 57 marineros, hablaban noruego. Habían sido seleccionados precisamente por eso para esta misión. Esta no sería la única vez que tendrían que engañar a los británicos, ya que a la altura de Islandia fueron detenidos y registrados por el crucero británico Avenger, al cual también lograron persuadir para continuar el viaje. La primera víctima llegó el 9 de enero de 1917, para posteriormente terminar capturando un total de 15 barcos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, pero con una particularidad: no había víctimas mortales en ninguna de sus capturas, exceptuando a un solo marino, del buque británico Hornart, que murió cuando uno de los disparos hechos para detener el buque, atravesó y reventó una tubería de vapor. Pero por lo demás, Lutner permitía que se evacúen los buques antes de cañonearlos, y por supuesto embarcaba a los marinos capturados, donde se les daba de comer y beber, tratando de que estén lo mejor posible. Esto último es lo que convertiría al buque y a su capitán en leyenda. En un momento llegó a reunir 300 marinos en el Sea Adler, a pesar de todos los problemas que eso generaba. De ahí que en su última captura, un velero francés llamado Cambronne, se le desmontaran los 4 mástiles, para poder trasladar a toda esta gente. Posteriormente lo dejaría libre, al mando de uno de los capitanes capturados, cosa que a la larga lo delataría. Con el tiempo los británicos enviaron una escuadra compuesta por los mercantes armados HMS Otranto y HMS Orbita, que actuarían como cebo, sumado al crucero blindado HMS Lancaster. Lutner, previendo que sería interceptado por la Royal Navy, cambió su zona de caza al Océano Pacífico, donde se encontraban las rutas mercantes estadounidenses, ya que esta nación se había incorporado hace poco en la guerra. Al recorrer la costa de Sudamérica con dirección norte, entre el 14 de junio y el 8 de julio el Sea Adler hundió 3 barcos norteamericanos, teniendo éxito en su nueva estrategia. Llegó entonces el momento de hacer reparaciones en el buque corsario, ya que se necesitaba limpiar y carenar el casco. Para esta labor, se eligió el atolón polinesio de Mopelia, actualmente Maupia, en el archipiélago de la Sociedad, situado entre Maupiti y Bora Bora. Este lugar tenía una laguna protegida por una barrera de coral, pero que al final resultó ser muy poco profunda para el calado del Sea Adler, por lo que tuvo que fondear en las afueras. Sucedió entonces un imprevisto, que todavía no está muy claro, y en el que discrepan las fuentes. El evento fue el siguiente. El 2 de agosto de 1917, una ola tsunami hizo estrellar al Sea Adler contra el arrecife cercano, destruyéndolo por completo. Esta es una de las versiones. La otra versión declarada por los prisioneros estadounidenses del buque corsario es que el barco encalló solo cuando la tripulación estaba comiendo en tierra. Lo importante es que la nave quedó inservible. Es entonces donde la tripulación sacó los botes y se llevó lo que más se pudo de víveres para proceder a instalarse en la isla. Lutner colocó un mástil con una vela en uno de los 2 esquifes y se hizo a la mar con la intención de llegar a las islas Fiji y tratar de apoderarse de algún barco para poder continuar con la misión. Varios días después, alcanzaron Wakaya, después de recorrer 3.700 kilómetros, con escalas en las Islas Cook, donde fueron interceptados por la policía, que no les creyó el cuento de que eran noruegos, por lo que los arrestaron y los llevaron al campo de prisioneros de Auckland en Nueva Zelanda. En paralelo, los marinos que se habían quedado en Mopelia estuvieron más cerca de cumplir el objetivo de su capitán, ya que abordaron un barco francés que se había acercado al atolón. Esta nave de nombre Lutece, renombrada Fortuna, puso rumbo a América del Sur, pero a la altura de la isla de Pascua naufragó. Pese a esto, los marineros pudieron llegar a tierra, donde fueron arrestados por los chilenos, que los llevaron a un campo de prisioneros, donde se quedarían hasta terminada la guerra. Pero Lutner llevaría a cabo un último intento de escape. El 13 de diciembre, organizó una fiesta navideña, que no era más que un truco para poder fugarse. Usaron una ametralladora capturada de los guardias para apoderarse de una lancha a motor, contando solamente con un sextante y un mapa copiado por ellos mismos. Navegaron hacia las islas Kermadec, ubicadas entre el noroeste de Nueva Zelanda y el suroeste de Tonga.
Una vez allí, se hicieron con una goleta, de nombre Moya, pero finalmente una semana después fueron alcanzados y detenidos. Después de la guerra, Lugner sería repatriado en 1919, año en el que publicaría un libro contando sus aventuras, que fue bestseller en Alemania. No nos olvidemos que este personaje formó parte de la batalla de El Golán en 1914 y de la legendaria batalla de Jutlandia en 1916, como oficial artillero del acorazado Kronprinz Wilhelm. En 1926, emprendió viajes, en su barco, Vaterland, a favor de la paz en el mundo, siendo famosa su imagen con gorra y pipa. Con el ascenso del nazismo, su imagen sería usada con fines propagandísticos. Pero poco a poco fue distanciándose del régimen nazi, hasta el punto de ser el que negoció la rendición de la ciudad donde vivía, ante los estadounidenses. Lo que le valió una condena a muerte por parte de los nazis. Pudo posteriormente resguardarse en las zonas ocupadas por los aliados. Posteriormente, pasada la guerra, se mudó a Suecia donde moriría en 1966. Bueno amigos, las características generales del Seadler eran: desplazamiento, 4.500 toneladas, tenía una eslora de 83,5 metros, una manga de 11,8 metros, un calado de 5,5 metros. Contaba con un motor auxiliar de 900 caballos de fuerza. Tenía 3 mástiles, sumando un total de 2.600 metros cuadrados de superficie de vela. Su velocidad era de 9 nudos cuando se prendía el motor diésel. La tripulación estaba compuesta de 64 oficiales y marineros. El armamento total del Seadler estaba compuesto de 2 cañones de 105 milímetros, 2 ametralladoras pesadas y 2 tubos lanzatorpedos. En total el Seadler logró hundir 30.099 toneladas, entre el 21 de diciembre de 1916 y el 8 de septiembre de 1917. La mayoría de las víctimas fueron goletas o veleros. Bueno marinos, hasta acá con esta historia, poco conocida, y realmente de película. Si les gustó el video, denle al me gusta, y suscríbanse al canal. Gracias a todos, y hasta la próxima.